Lo que vamos a ver hoy es terapia génica. Cuando hablamos de terapia génica, básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a introducir un gen con algún fin. El fin particularmente va a ser curar una enfermedad. Es decir, vamos a introducir material genético para generar un efecto terapéutico. De esta forma, lo que nosotros queremos hacer es modificar al genoma de una célula y de tejidos en general que tengan algún problema en los genes para agregarles un gen normal y que de esta forma puedan producir las cantidades adecuadas, el gen, el producto génico que sea un producto génico normal, sin mutaciones, y de esa forma nosotros podríamos llegar a corregir algún tipo de enfermedades, obviamente de origen genético. Como decíamos recién, nosotros vamos a introducir material genético dentro de una célula y ese material genético va a llevar eh, consigo la eh, versión correcta y completa del gen que nosotros queremos reemplazar. Pregunta, ¿qué tipo de defectos genéticos se le ocurren que nosotros podríamos mejorar o curar con este tipo de terapias? Lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar un gen defectuoso que tenga algún problema de mutaciones y de esta forma que el producto que esté expresando no sea el correcto. Vamos a reemplazar o vamos a colocar un gen que estaba ausente, un gen que no está por completo, entonces directamente nosotros vamos a agregar ese gen. Podemos aumentar la función de genes presentes si hay algún gen que esté subexpresado y nosotros querramos restaurar la expresión normal. Nosotros vamos a trabajar obviamente en relación a la región promotora o agregar más copias de un gen para que de esta forma podamos llegar a tener mayor cantidad de genes trabajando y produciendo su producto génico. Por otro lado, podemos proveer células con una nueva función, alguna característica nueva que esa célula no tenía previamente y que ahora nosotros, con la introducción de un gen nuevo, le vamos a agregar. Como vamos a ver después, también va a servir para destruir células tumorales y también para interferir con el ciclo de vida de enfermedades infecciosas. Cuando nosotros estamos por eh, realizar y experimentar con la terapia génica, previo a eso nosotros tenemos que tener ciertos criterios y requisitos antes de comenzar con esta investigación. En primer lugar, la patología que nosotros queremos tratar por terapia génica no tiene que tener un tratamiento efectivo en la actualidad. Es decir, que sea una enfermedad de la que se considera al momento de hoy incurable. Obviamente tenemos que conocer todos los detalles del defecto involucrado a nivel molecular. Tenemos que conocer exactamente cuál es el gen involucrado, cuál es la razón de esa enfermedad, si es porque existen mutaciones, si es porque está sobreexpresado o porque tiene muy baja expresión. Todos los detalles tienen que estar conocidos previamente. Por otro lado, tenemos que tener sustento científico que justifique este tipo de intervenciones. Es decir, nosotros tenemos que tener una buena cantidad de información previa al respecto de cómo funciona ese gen en particular, cuáles son las cantidades adecuadas del producto génico que va a expresar, en qué momentos del desarrollo se expresa. Todo eso lo tenemos que conocer de trabajos previos
no necesariamente nuestros, pero trabajos previos que sustenten lo que nosotros estamos por hacer y sobre todo conocer que si a ese gen lo restauramos en la célula, puede llegar a eh, volver a expresar las cantidades normales y en la forma normal su producto génico. Y sobre todo, lo que nosotros necesitamos antes de llegar a la aplicación clínica es, en primer lugar, conocer exactamente cuáles son los efectos fenotípicos in vitro de la aplicación de esta técnica. Es decir, si yo a una célula que presenta este defecto genético le suplanto el gen mutado por uno normal, tengo que conocer cómo evoluciona esa célula, qué tipos de cambios va a sufrir esa célula. Después se tiene que pasar por un modelo animal, donde vamos a hacer el mismo tratamiento aplicado en animales de laboratorio, antes de llegar a las primeras las primeras pruebas clínicas. Dentro de las normas que rigen esta parte de la terapia génica, como dijimos recién, lo más importante para nosotros es el gen que nosotros queremos suplantar. Ese gen tiene que estar aislado y tiene que estar disponible para la transferencia. Es decir, nosotros ya tenemos que tener identificado, aislado y purificado nuestro gen de interés. Tenemos que tener un medio efectivo para esa transferencia del gen hacia las células y hacia el tejido que nosotros queremos alcanzar. Ese tejido tiene que ser accesible a la terapia génica. Ya vamos a ver después cuáles son las ventajas y las desventajas que plantea cada uno de los tejidos. Y como dijimos antes, no debe tener ninguna terapia actual esa enfermedad y la terapia génica no debe causarle ningún prejuicio, eh, ningún daño al paciente. ¿Cuáles son las aplicaciones más importantes? Se usa mucho en enfermedades monogénicas hereditarias, donde se va a reemplazar directamente el gen defectuoso o el gen ausente, y en enfermedades adquiridas como el cáncer. Para eso, y como vamos a ver sobre el final de la clase, lo que normalmente se hace es insertar genes suicidas en esas células tumorales y de esa forma hacerlas sensibles, por ejemplo, a antibióticos. Cuando nosotros pensamos en dónde podemos aplicar esta terapia génica, la vamos a poder aplicar tanto en células germinales como en somáticas, en teoría. Es decir, si nosotros la quisiéramos aplicar, podríamos hacerlo en cualquiera de los dos tipos de células. Por cuestiones éticas, las células germinales del paciente no son viables para este tipo de terapias. En el caso de las células germinales, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no va a afectar al paciente actual, sino que va a afectar a la progenie. Eso, por cuestiones éticas, está prohibido hasta el momento. Sí lo podemos hacer en las células somáticas, donde el único cambio que vamos a producir va a ser en el paciente y no se va a transmitir a la progenie. Como dijimos antes, la terapia génica en líneas germinales se puede hacer, técnicamente se puede hacer, pero está prohibida, así que vamos a saltearla directamente. Y en cuanto a las células somáticas, nosotros podemos aplicarla de diferentes vías. Por un lado, in vivo, por el otro lado, ex vivo, y por el otro lado, in situ. ¿Cuáles son las diferencias? En las ex vivo, nosotros vamos a hacer todo el tratamiento a las células aisladas. ¿Cómo las vamos a aislar? Vamos a extraer las células del paciente, las células del tejido que a nosotros nos interesa intervenir. Esas células se van a cultivar y multiplicar en el laboratorio. Sobre esas células se va a hacer la transfección, donde le vamos a agregar nuestro gen correcto y se vuelven a introducir en el paciente.
se reimplantan en el tejido. Por el otro lado, in vivo implica la aplicación por vía sistémica, es decir, nosotros a el vector que va a llevar a nuestro gen correcto, lo vamos a aplicar por vía sistémica y a través de esa vía va a llegar idealmente al tejido diana, al tejido blanco. Para el caso de las células somáticas, en las terapias ex vivo, como dijimos antes, lo que se hace es primero aislar esas células, se le agrega el gen de interés y se vuelven a reimplantar. Uno de los las primeras aplicaciones de este tipo de intervenciones fue la de la adenosina de aminasa. Si recuerdan de Biológica 2, dentro de el metabolismo de purinas y primidinas teníamos algunas enfermedades asociadas, entre ellas la que estaba involucrada la adenosina de aminasa, que afectaba fuertemente a los linfocitos B y T. Por lo tanto, el sistema inmune estaba totalmente comprometido. Bueno, esta fue una de las primeras terapias génicas que se aplicó y fue para corregir ese gen. En este caso, este tipo de terapia, por lo menos para este tipo de enfermedades, está más limitada a células hematopoyéticas. Cuando hablamos de la implantación in vivo, es decir, de agregar directamente los vectores por vía sistémica, el principal problema que nos encontramos en este caso es que ese vector que nosotros estamos agregando por vía sistémica tiene que llegar específicamente a un tejido. Si lo agregamos por vía sistémica, va a llegar a todos los tejidos sin especificidad y nosotros vamos a tener que trabajar de alguna forma para que llegue al tejido que nosotros queremos. Si queremos tratar una enfermedad hepática, no podemos o queremos que llegue específicamente al hígado. En el caso de la aplicación in situ, el material genético se agrega directamente o se aplica directamente sobre el tejido diana. En este caso es más sencillo en las enfermedades pulmonares, como vamos a ver después, la fibrosis quística, ya que podemos acceder directamente a los pulmones a través de aerosoles con el material genético que se inhalan y estos llegan directamente al pulmón. Por otro lado, podemos tener otro tipo de terapia génica in situ y es sobre la retina. En el caso de la retina, el ojo en particular tiene una respuesta inmune suprimida, hay una muy baja inflamación, por lo tanto es un buen sistema para utilizar este tipo de terapias in situ. Lo que se hace para la aplicación, sobre todo, es una inyección sobre las células del nervio óptico, se lleva directamente allí el vector y el vector es el que va a llegar a esas células del nervio óptico. Estadísticamente hay 1 de cada 3.000 personas en el mundo que tiene un defecto hereditario en alguno de los 60 genes que pueden desencadenar o pueden terminar en degeneraciones de la retina o en la ceguera. Como decíamos recién, estas terapias génicas se aplican para prevenir la ceguera. El target son los fotorreceptores, donde se van a hacer las inyecciones con el ADN. Ese ADN después va a movilizarse, va a estar vehiculizado en vectores y esos vectores son los que van a ingresar a las células blanco. Dentro de los vectores, como veníamos hablando, vamos a tener dos grandes grupos. Por un lado, los vectores virales, que son los más utilizados. Dentro de esos vectores virales vamos a ver los retrovirus, adenovirus, adenoasociados y herpesvirus. Y los no virales, que van a estar movilizados en liposomas
o simplemente se va a tratar del ADN desnudo. Nuevamente tenemos las características ideales de un vector. Tiene que ser reproducible, es decir, siempre que lo apliquemos, tiene que tener la misma respuesta, tiene que llegar a los mismos lugares, tiene que llegar con la misma cantidad de ADN, tiene que ser estable. Además, cuando hablamos de reproducible, también hablamos de cuando lo estamos preparando ese vector, tenemos que tener siempre la misma capacidad de prepararlo. Tiene que ser estable en el tiempo, nosotros tenemos que poder conservarlo mm, en condiciones eh, relativamente sencillas. Tiene que permitir la inserción de material genético sin límite de tamaño. Nosotros cuando vimos en general los vectores, vimos que había limitantes de tamaño y que cada vector tenía diferentes limitaciones. Tiene que permitir la transducción de células que estén dividiéndose o que no estén en división. Vamos a ver después los casos particulares de eh, estos vectores. Tiene que ser específico para un tipo de células. Si yo quiero curar, como decíamos recién, una enfermedad renal, tiene que ir directamente al riñón y no estar esparcido en todos los demás tejidos. Tiene que ser inocuo, o por lo menos tener la menor cantidad de efectos adversos, es decir, como habíamos hablado al principio, nosotros tenemos que tratar de que los cambios fenotípicos que presenta la célula o el tejido sean solamente aquellos relacionados con el gen que queremos reemplazar. La expresión de ese transgen, de ese gen que nosotros estamos insertando, lo ideal es que pueda ser regulada y de esa forma nosotros decidir en qué momento del desarrollo queremos que se exprese nuestro gen. No tiene que despertar una respuesta inmune, tiene que estar completamente caracterizado, tiene que ser fácil de obtener y de almacenar, y lo más importante, tiene que tener un bajo costo de producción. Como siempre, todas estas son las características de un vector ideal y en general cada uno de los vectores que vamos a ver a continuación cumplen solamente algunas de ellas. Los primeros que vamos a ver son los vectores virales. En el caso de estos vectores virales, las propiedades que deben tener, además de las que ya vimos, es, en primer lugar, tienen que ser seguros, por lo tanto, tienen que ser deficientes para la replicación. Yo no quiero que mi virus se replique indefinidamente, sino que quiero saber exactamente la cantidad de células a las cuales yo puedo llegar y a la región del tejido donde yo puedo llegar con mi transgen. Tiene que tener baja toxicidad sin interferir en la fisiología normal de las células. Tiene que ser estable para que me asegure la presencia del transgen constantemente. Y el desafío de siempre tiene que ser específico. Y esto es lo que hemos venido hablando desde el principio, es el principal desafío de la terapia génica, y que es lograr que mis genes de interés vayan específicamente al tejido que yo quiero que vayan. Idealmente, estos vectores además van a tener los elementos necesarios para expresión y regulación, los promotores, los potenciadores, y de esa forma nosotros vamos a poder lograr que el producto génico se exprese en el momento y en el tiempo que nosotros querramos. Profe, ¿y hay avances, digamos, con trabajos de esa especificidad? Sí, hay avances, de hecho, después yo les voy a pasar una review, que es de lectura opcional, donde vamos a ver que hay muchas de las enfermedades, o sea, hay muchas enfermedades de origen genético que ya se están tratando con este tipo de terapias. Recién decíamos que para que nuestro gen
para que nuestro vector viral no se replique indefinidamente, lo que íbamos a utilizar eran células empaquetadoras. Estas células van a ser de dos tipos, células empaquetadoras y células productoras. La célula empaquetadora lo que va a tener son los genes de la cápside y los genes que le van a permitir, las proteínas necesarias que le van a permitir la formación del virus. A esas les vamos a agregar luego nuestro nuestro producto génico del virus con el gen terapéutico, y de esa forma en la célula productora ahora se van a producir esos genes por separado. Vamos a tener los genes de la cápside y los genes que nosotros queremos introducir en nuestra célula blanco. Ese virus se va a producir portando el gen, el transgen que a nosotros nos interesa, y va a llegar ahora a liberarse en las células target, en las células blanco. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? En particular, como dijimos recién, lo que nos interesa es que una vez que llegaron a la célula target, el gen de interés llegue al núcleo, pero que después no se pueda volver a formar nuestro virus. Una vez que llegó a la célula target, nosotros vamos a detener esa producción de virus. Como dijimos recién, la forma más precisa es sencillamente cuando separamos los genes que codifican para la cápside, por un lado, y los genes con las regiones de interés y mi gen terapéutico por el otro. De esa forma, como están separados, nosotros vamos a poder tener nuestros genes de interés únicamente en la célula blanco y no así los genes de la cápside del virus. En la célula empaquetadora, eso me olvidé de aclararlo, los genes virales van a estar integrados en el núcleo y los genes terapéuticos no se integran en el genoma de la célula, sino que van a quedar en el citosol y van a ser empaquetados por el virus que se va a producir en la célula productora. Como decíamos recién, para el caso de las células empaquetadoras de retrovirus, en el núcleo nosotros vamos a tener nuestro transgen y en este caso tenemos una célula empaquetadora con el gen, los genes que van a producir la cápside. Una vez que se infecta la célula target, dentro de los genes que nosotros vamos a haber agregado, aquellos genes que codifiquen para una retrotranscriptasa. ¿Por qué? Porque una vez que el vector llega a la célula target, esa retrotranscriptasa, como mi vector es de ARN, va a actuar sobre el gen que yo quiero introducir en el organismo y va a producir primero la doble cadena de ADN para que luego se pueda integrar al genoma de nuestra célula target. Después se va a expresar esa proteína y va a dar una proteína normal y con una cantidad que nosotros podamos regular. Esa célula empaquetadora la podemos producir en el laboratorio. Como dijimos antes, va a requerir de 2 transfecciones sucesivas. En realidad, como es a través de virus, son transducciones. Y esas células las vamos a replicar en placas de cultivo. Siempre vamos a utilizar marcadores de selección. Generalmente son marcadores de resistencia a antibióticos los que se utilizan. Ya vamos a ver después otro tipo de marcadores y cuáles son las ventajas y las desventajas. Lo que a nosotros nos interesa es que la célula empaquetadora pueda producir altos
alto título de los vectores. Y como dijimos recién, para ello lo que vamos a utilizar son antibióticos. Una de las alternativas es, en lugar de agregar un gen de resistencia a antibióticos, es agregar una proteína fluorescente, por ejemplo la GFP. Y de esa forma nosotros podemos seleccionar fácilmente las células que llevan el transgen simplemente por la presencia de fluorescencia. Lo que se ha visto también es que en muchos casos esta GFP puede ser inmunogénico y puede llegar a puede llegar a generar respuesta inmune en las células que van a ser finalmente transfectadas. En el caso de los retrovirus, los deficientes para la replicación son los que más se utilizan. Se insertan con facilidad en el genoma. El problema que tiene es que va a infectar solo células en división. ¿Por qué podría infectar solo células en división y no cualquier otro tipo de células? ¿Qué le pasa a una célula cuando se está dividiendo? Se desensambla la envoltura nuclear y de esa forma el retrovirus puede tener acceso a los cromosomas de la célula. Una solución para ese problema son los lentivirus, que están dentro del género de los retrovirus, pero estos son capaces de infectar células que no están en división. Y es uno de los sistemas que funciona con las células empaquetadoras. Otros vectores virales que se utilizan, como habíamos visto antes, son los adenovirus. Estos adenovirus tienen alta capacidad infectiva y lo más importante, tienen tropismo por el pulmón. Los adenoasociados, como ventaja, se integran en el genoma, tienen amplio tropismo, pero son de compleja producción y baja capacidad de transgen. En el caso de los herpes virus, también tienen un tropismo muy puntual, que es por las neuronas, tienen alta capacidad de transgen y son complejos y se los conoce poco. Hay poca bibliografía al respecto, por lo tanto, todavía no son no se acercan a ser los ideales. En este cuadro tenemos el resumen simplemente de ventajas, desventajas y la capacidad de clonación de cada uno de ellos. Y ahora vamos a pasar a los sistemas no virales. Las ventajas son que se puede producir fácilmente a gran escala y que no son inmunogénicos. Cuando hablamos de producción a gran escala, recordemos que tenemos nuestro gen de interés, al cual por un lado lo podemos vehiculizar en liposomas, sencillo de realizar, o lo podemos utilizar desnudo, entonces simplemente implica la producción del gen, nada más. Ese gen puede estar vehiculizado en un ADN plasmídico, pueden ser simplemente productos de PCR. Cuando generemos esos productos de PCR, tenemos que además agregarle regiones en los extremos que presenten homología con la región que queremos, donde queremos insertar nuestro gen. Y la tercera opción son oligonucleótidos. Esos oligonucleótidos son totalmente sintéticos, por lo tanto, vamos a sintetizarlos con la secuencia que nosotros necesitemos. En el caso de los liposomas, la ventaja que tienen es que van a proteger relativamente al ADN plasmídico o al ADN desnudo que nosotros vayamos a utilizar. Ese ADN desnudo es sencillamente el ADN de cualquiera de los tres tipos que dijimos recién, que se va a resuspender en una solución salina o en una solución sérica y luego se va a inyectar mediante una inyección intramuscular. Si bien
se han observado que en algunos tejidos como el timo, la piel o el músculo se expresan esos genes. Por un lado, no se conoce demasiado bien cuál es el mecanismo por el cual va a ingresar a la célula. Se supone que es una endocitosis, pero no está confirmado. Y tampoco está confirmado cómo llega a ingresar al núcleo. Por otro lado, tiene un bajo porcentaje de células transfectadas. La, eh, Pensemos simplemente en el laboratorio. En el laboratorio nosotros, si le agregamos ADN plasmídico a las células, ADN en suspensión, muy pocas de esas células van a adquirir el plásmido. Y por el otro lado, no se integran tan fácilmente al genoma. En función de los eh, ensayos que se han realizado según el tipo de vector, la mayoría se han realizado con retrovirus o adenovirus. El resto, hay algunos de los otros virus y los no virales también se utilizan. En el caso de los no virales, también las dos desventajas o la desventaja que tienen los dos es la poca especificidad que van a tener por algún tejido determinado. Bien, algunos ejemplos de terapias que ya se están utilizando. Uno de ellos es la fibrosis quística. Esta es una enfermedad autosómica recesiva donde hay un transportador de cloro que no funciona correctamente, hay una mutación, dentro de esas mutaciones la deleción de uno de sus aminoácidos es la más frecuente y en este caso la terapia génica implica el uso de adenovirus y como habíamos visto antes se administra en aerosoles. La principal ventaja que tiene es que vamos a llegar directamente al tejido que nosotros necesitamos llegar. A través del aerosol llegamos directamente a los pulmones. En ese sentido también nosotros vamos a tener mayor facilidad para que ingresen, vamos a poder agregar ADN desnudo, liposomas, si bien los mejores resultados se obtienen con los adenovirus, cualquiera de los otros podría funcionar. Obviamente va a funcionar con menor efectividad en el ingreso a las células, pero puede llegar a esas células tranquilamente. Para la hipercolesterolemia familiar también se han utilizado, en este caso son enfermedades autosómicas dominantes. Las diferentes mutaciones que que se pueden observar son en el receptor de la LDL, tanto en la parte que está expuesta hacia el exterior celular, la que va a hacer el reconocimiento con la LDL, como en el tallo citoplasmático, que es el que va a iniciar la endocitosis. En ese caso, los vectores que se utilizan son retrovirales, se realiza en cultivo celular, es decir, que se hace ex vivo. La inmunodeficiencia es combinada severa, que habíamos mencionado antes, donde la adenosina deaminasa está deficiente. Eso afecta sobre todo a las células T y B y causa la inmunodeficiencia severa. Es el caso de los chicos burbuja, que ya hemos comentado otras veces. Y estos chicos burbuja, si bien pueden vivir, van a vivir dentro de una burbuja estéril, no pueden tener contacto con el exterior de esa burbuja. Y este fue la primera enfermedad que se trató con terapia génica. Nuevamente se hace ex vivo, se aíslan células del paciente, se transducen con el virus de interés y se vuelven a inyectar en el paciente. Para el cáncer hay diferentes estrategias. Por un lado, está la de aumentar la funcionalidad de los genes supresores mutados,
como P53, o agregar oligonucleótidos antisentidos, cuando, por ejemplo, el P53 está mutado, ese oligonucleótido antisentido hace que disminuya la expresión de ese P53 mutado. Y por otro lado, vamos a tener terapias génicas suicidas y la inmunoterapia. En la terapia génica suicida se transducen específicamente las células tumorales con un gen que codifica para la timidina quinasa. Esas células que reciban ese transgen, se vuelven sensibles a una droga en particular. Entonces, cuando se aplica la droga sobre esos pacientes, esas células que habían adquirido el gen mueren. Y la otra forma es la inmunoterapia, que lo que se introduce son genes o ADN que codifica para antígenos tumorales. En cuanto al número de ensayos por enfermedad, claramente el cáncer es el que lleva la delantera, y después vamos a tener algunas enfermedades monogénicas, enfermedades infecciosas y vasculares. ¿Cuáles son las consideraciones éticas que nosotros tenemos que tener? Por un lado, el transgen que nosotros estamos agregando se puede unir o se puede integrar en un sitio inapropiado. Cuando decimos un sitio inapropiado, quiere decir que puede insertarse e interrumpir en otro gen funcional totalmente diferente al gen que nosotros queremos reemplazar. Y de esa forma no solo no vamos a curar la enfermedad, sino que vamos a generar otra patología asociada al gen que estamos interrumpiendo. Y por otro lado, los vectores pueden generar patogénesis por sí mismos. Simplemente como curiosidad, este relevamiento se hizo el año pasado en cuanto al número de papers por año que hablan de terapia génica. Simplemente en PubMed, al poner en el buscador terapia génica, ustedes pueden ver la evolución de la cantidad de papers que se fueron produciendo. Esa cantidad aumenta exponencialmente, y lo más importante es que la primera vez que se habla de terapia génica es en 1945. Simplemente para ubicarse en la historia, no se conocía demasiado bien la estructura del ADN, no estaba inventada la PCR, pero ya en el 1945 se hablaba de la posibilidad de curar una enfermedad de origen genético mediante terapia génica. Hasta 1970, el número de papers por año que se publicaban fue relativamente bajo. A partir del 73 ya comenzamos con el centenar de papers, y cuando llegamos al 95 teníamos alrededor de 3.400 papers. Y en los últimos años, recordemos que, como les dije, esto se realizó en 2019, había 14.000 papers, y en el 2019 ya había 22 papers que estaban para ser publicados en el año siguiente.